Bueno, hola a todos. Vamos a empezar con la primera práctica guiada que consiste en la integración de Cloud con IntelliJ a través del protocolo MCP. Bueno, para ello lo primero que tenemos que hacer es seguir las instrucciones del documento y configurar tanto Cloud como IntelliJ para poder conectarlos con MCP. ¿Vale? Para eso acordaros de que en IntelliJ tenemos que ir a File, Settings, Plugins, y aquí podemos buscar el plugin de MCP para instalarlo. ¿Vale? En este caso yo ya lo tengo instalado dentro de IntelliJ. ¿Vale? Acordaros de instalar este plugin. El segundo paso sería ir a Cloud y aquí en la pestaña de desarrollador abrir el archivo de configuración. Bueno, en este caso no sé por qué me lo está abriendo con Visual Studio. Vale, pero bueno, aquí tenéis la información que tendríais que añadir a ese archivo para poder conectar IntelliJ con Cloud. Vale, esta información la tenéis también recogida en el documento. Bueno, una vez que los dos estén conectados, probablemente pues tendréis que reiniciar estos programas para que esa conexión por MCP tenga efecto, pero una vez que estén conectados, aquí en conectores, deberíais poder ver que la pestañita de JetBrains está activada. ¿Vale? Deberíais tener activada esta pestañita. Bueno, entonces, una vez que lo tengamos, como decíamos, vamos a crear un proyecto nuevo en IntelliJ. ¿Vale? Vamos a llamarlo microcredencial, por ejemplo. Y una vez que tengamos este proyecto creado, vamos a pinchar sobre la raíz del mismo y vamos a crear un nuevo archivo de tipo Python. Y este archivo pues lo vamos a llamar, por ejemplo, clasificación. Lo vamos a llamar clasificación. Y aquí lo que vamos a pegar es el ejemplo de clasificación que tenemos en los apuntes de teoría. ¿Vale? Entonces, vamos a la dirección de ese cuaderno, que la tenéis en el documento de la práctica, y yo ya lo tengo aquí abierto, y copiamos todo el código que tenemos en ese cuaderno. ¿Vale? Vamos a copiar todo el código que tenemos en este cuaderno y pegarlo en el archivo que acabamos de crear. Bueno, cuando lo pegáis en este archivo vais a ver que os va a decir que no tenéis los paquetes instalados. ¿Vale? Simplemente pasamos el ratón por encima de estas librerías y cuando nos aparezca el mensaje le damos a instalar todos los paquetes pendientes. Intentamos instalarlos todos a la vez. ¿Vale? En este caso, si nos falla, ¿vale? Hay casos en los que falla, en ese caso intentaríamos instalarlos uno a uno. ¿Vale? Por ejemplo, aquí nos ha fallado un paquete, ¿vale? Entonces vamos a ir uno a uno. ¿Vale? Le damos aquí a More Actions y vamos a empezar instalando Sklearn. Vale, pues parece que era este el que fallaba. Vamos a empezar por TensorFlow.
y en este caso parece que se va instalando. Bueno, mientras instalamos los paquetes, vamos a ir preguntándole a Cloud si es capaz de acceder al archivo que tenemos en el proyecto. Vale, abrimos Cloud. A ver. Vale, vamos a preguntarle si es capaz de acceder al proyecto. Me va un poco lento porque, bueno, mientras está instalando esas librerías, se ralentiza el código. Bueno, parece que ha dado algún tipo de problemas. Vamos a preguntarle otra vez. Bueno, yo creo que con la grabación, la instalación de paquetes, etcétera, se está ralentizando un poco el ordenador. ¿Vale? Ese es el motivo por el que tarda un poco en contestar. ¿Vale? Parece que aquí ha instalado TensorFlow correctamente. Vale, efectivamente. Y ahora podemos seguir con el resto de paquetes. Vale, aquí mientras tanto veis que Cloud ahora ya ha sido capaz de acceder al proyecto y veis que podemos realizar pues varias acciones. Vale, vamos a pedirle que revise el código de nuestro archivo. Vale, veis que aquí veis las solicitudes que hace en MCP, cómo recupera la información de ese archivo y cómo revisa el código. ¿Veis? Nos dice que el código tiene algunas ventajas y tiene algunas desventajas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a intentar implementar alguna de las mejoras que nos propone Cloud. ¿Vale? Vamos a esperar primero a que terminen de instalarse las librerías y después vamos a probar alguna de esas mejoras. Bueno, uno de los temas que os quería comentar es que cuando iniciéis estos proyectos con inteligencia artificial vais a ver que no solo las librerías tardan mucho en cargar, sino que si abrimos la carpeta del proyecto en el explorador de Windows, ¿vale? Vais a ver que esas librerías ocupan mucho espacio. ¿Vale? Veis que aquí pues lleva instalados ya un par de gigas, por eso tarda tanto en descargarlas, pero pues si miramos cualquier proyecto que tengamos con estas librerías de inteligencia artificial, ¿vale? Vais a ver que
nos vamos a varios gigas, ¿vale? Al final, pues a lo mejor nos vamos a 4 o 5 gigas. Con lo cual, si probáis este tipo de proyectos en vuestro ordenador, tener en cuenta que vais a necesitar mucho espacio en el disco duro. Se podría hacer una carpeta compartida donde estuvieran todas las librerías para todos los proyectos, pero bueno, por temas de versiones muchas veces es mejor que cada proyecto tenga sus propias librerías, ¿vale? Porque muchas veces pues vamos a trabajar con diferentes versiones de las librerías dependiendo del proyecto. Entonces, bueno, pues que tengáis en cuenta que vais a necesitar mucho espacio en disco duro y probablemente pues estas librerías tarden tiempo en descargarse y en instalarse. Bueno, entonces vamos mientras tanto a ir trabajando con Cloud y vamos a ver si podemos pedirle que nos implemente alguna de estas modificaciones. Bueno, vamos a preguntarle sobre early stopping. Siempre es mejor preguntarle primero antes de empezar con el plan. Bueno, veis que ya lo está cambiando directamente, ¿vale? Lo cual no es exactamente lo que le habíamos pedido, ¿vale? La idea era preguntarle primero para poder aprobar los cambios previamente. Entonces, en estos casos, lo que podemos hacer es ir al archivo que tenemos en IntelliJ y mirar la historia local. ¿Vale? Fijaros, entonces aquí en la historia local pinchamos con el botón derecho en el archivo, le damos a historia local y aquí vais a ver los cambios de la última modificación. ¿Vale? Entonces en este caso parece que esta es la única parte que he añadido. ¿Veis? He añadido aquí un callback que es el early stopping. Entonces lo que dice es que si durante 20 épocas el valor de la pérdida no mejora, pues el proceso de entrenamiento va a finalizar y se va a volver a los mejores pesos. Vale, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a borrar estos cambios. Vale, veis que aquí también nos añadió una librería. Entonces lo que vamos a hacer es volver a la versión anterior, ¿vale? Creo que es esta versión, ¿no? Vamos a volver a esta versión. Bueno, yo creo que ahora funcionarán estos dos paquetes porque seguramente necesitaban tener instalado TensorFlow,
No, pues nada, sigue fallando. Vale. Pues vamos a instalar primero Matplotlib y dejamos para el final sklearn, que es el que nos está dando problemas. Bueno, veis que ahora sí que nos lo instaló correctamente y vamos a instalar ya el último paquete. Bueno, al final en vez de sklearn había que instalar scikit-learn. ¿Vale? Simplemente cambia el nombre. Vale, entonces ahora ya tenemos todos los paquetes. Entonces antes de hacer el cambio con Cloud, vamos a ejecutar el código. Pero bueno, aquí veis un poco uno de los puntos que comentábamos, que es fundamental tener un repositorio donde podamos, por un lado, ver las modificaciones que ha hecho la herramienta y, por otro lado, volver atrás si no estamos contentos con esas modificaciones. Porque en muchos casos, cuando le pidamos que realice una tarea nueva, pues va a fallar, va a hacer modificaciones excesivas, va a crear archivos que no tiene que crear, va a introducir spaghetti code, o sea, código spaghetti que no tiene una buena arquitectura, ¿vale? Entonces, tenemos que poder revisar todos esos cambios para asegurarnos de que están bien hechos. Entonces ahora ejecutamos el código y vamos a ver en la salida. Bueno, pues aquí veis simplemente que va entrenando durante las distintas épocas. Vemos como en este caso la pérdida ya no cambia mucho, la precisión y la pérdida no cambian mucho, por lo tanto, pues probablemente Cloud tenga razón en que son demasiadas épocas. Entonces, bueno, aquí veis un poco las métricas. ¿Vale? Bueno, ahí seguramente ha habido aquí algo extraño en el entrenamiento, pero bueno, no vamos a pararnos en eso ahora. Vale, entonces vamos a pedirle a Cloud que nos vuelva a hacer las modificaciones que queríamos. Vale, vamos a pedirle que nos las vuelva a hacer. Entonces nos dice que lo está añadiendo de nuevo. Vamos a volver a revisar el archivo, en la historia local, y aquí veis cómo nos ha vuelto a poner exactamente las mismas modificaciones. Vale, vamos a ejecutarlo ahora con las modificaciones, a ver qué pasa.
Bueno, pues ya veis que de momento ahora ha parado solamente con 24 épocas, ¿vale? Con 24 épocas nos ha dicho que ya no mejora. Pues probablemente lo que podríamos hacer en este punto es seguir revisando el código con Cloud y ver pues por qué tenemos este problema con las gráficas, ¿no? Donde la pérdida en entrenamiento va bajando, pero la pérdida en validación se mantiene constante. Bueno, pues podríamos investigar, comentarle los resultados a Cloud e investigar un poco cómo podríamos mejorar el ejemplo. Bueno, esta es la primera práctica. La idea es, como decíamos, poder configurar IntelliJ y Cloud de forma que Cloud sea el que tenga acceso y controle el proyecto en el que estamos trabajando mediante el protocolo MCP. Y como veis, es fundamental darle unas instrucciones apropiadas a Cloud porque pues puede tener problemas de alucinaciones, de modificar código que no tiene que modificar, etc. Y también es muy importante tener un control de versiones. En este caso hemos utilizado la historia local porque es un solo archivo, pero si tuviéramos un proyecto más grande, lo interesante sería tener un control de versiones y pues cada vez que quisiéramos hacer alguna modificación con Cloud, tener la posibilidad de hacer un rollback, tener la posibilidad de verificar el código, etcétera, antes de enviarlo a la rama principal del repositorio. Bueno, pues eso es todo por hoy y nos veremos en la siguiente práctica.